Buenos días, profesora Luz Estela y compañeros. A continuación, mi grupo, que está conformado por Juan Pablo Rubio Lucas, Germán Salazar, David Sánchez, Maelain Toro, Juan Fernando Triana y mi persona Estefanía Telles, vamos a hablarles sobre la literatura del romanticismo y el siglo de oro en España. En el mundo de la literatura, el romanticismo fue un movimiento cultural que se produjo al final del siglo XVIII, pero no termina de establecerse del todo en la cultura hasta el siglo XIX y partiendo de varios países europeos. El romanticismo en España es tardío y breve, ya que el realismo tuvo mayor fuerza y predominó desde mediados del siglo XIX. El romanticismo literario se desarrolla desde en la primera mitad del siglo XIX y el posromanticismo hasta la década de los 70 del siglo XIX. Contexto social y cultural del romanticismo español. En el siglo XIX, en 1808, comienza en España la guerra de la independencia contra la invasión napoleónica, terminando en 1814. En 1814 es derrotado el ejército de Napoleón Bonaparte y se restaura la monarquía absoluta de Fernando VII. Esto supone una represión de los ideales liberales y poco desarrollado de la vida cultural. Muchos intelectuales deben exiliarse a Francia o Inglaterra y es ahí donde conocen las nuevas ideas románticas que luego traerán a España. A partir de 1833, tras la muerte de Fernando VII, el romanticismo triunfa en España. La obra que marca el comienzo de esta etapa literaria es La Conjuración de Venecia, de Francisco Martínez de la Rosa. Esta obra cuenta la lucha de los liberales contra un tirano. La década de 1833 a 1844 es la más romántica, después se habla ya de posromanticismo, un periodo de transición que va introduciendo el realismo. El romanticismo literario se caracterizaba por su entrega a la imaginación, a la subjetividad, a la libertad de pensamiento, expresión y a su amor a la naturaleza de manera expresa. Básicamente fue un estilo de vida que se contraponía a las normas de la época y se expresaba a través de la literatura. Principales géneros del romanticismo en la literatura española. Pues ya que el romanticismo fue una corriente que innovó en la forma de la creación artística, que investigaba sobre otras maneras de hacer la literatura, la poesía y el drama fueron los dos géneros que sobresalieron por excelencia en el movimiento romántico. Sin embargo, también hubo autores que cultivaron la prosa y que tienen que ser reconocidos. Los tres géneros más cultivados en el romanticismo, rompiendo la tradición neoclásica seguida durante la Ilustración. El romanticismo nace como un movimiento que antepone al creador, al poeta, a la persona y a esa parte menos tangible del ser humano, las emociones, la pasión, el dolor, el amor, los sentimientos, etc. Por tanto, pasamos de una concepción racional y objetiva de la literatura para ahora adentrarnos en un tipo de corriente que se encanta por mostrar lo más interno y profundo de la creación artística y del ser humano. La poesía fue uno de los géneros más destacados dentro del movimiento romántico, porque permitía al poeta la máxima expresión de sus emociones y de sus sentimientos con un uso del lenguaje más depurado, que era capaz de transmitir lo que el poeta deseaba contar. El teatro o drama romántico. Otro de los principales géneros del romanticismo fue el teatro o el drama, y uno de los grandes representantes a nivel mundial fue Shakespeare, que escribió, entre otras muchas obras, la conocidísima historia de amor de Romeo y Julieta. La prosa. Este es el género que menos se cultivó durante el romanticismo, pero que también tuvo algunos autores que usaron este canal para comunicar sus ideas y su visión del mundo. Bueno, ya que hablamos un poco de cada uno, enfaticemos en las características de la poesía romántica. Abundante uso de la retórica y el simbolismo. Uso de exclamación e interrogación. Se apostó por la mezcla de varias estrofas en un mismo poema, como el romance, la silva, etc. Los temas más recurrentes fueron los de ámbito sentimental y sobre todo, con una visión trágica o desesperada de la vida, el amor imposible, la muerte, el destino trágico. Eran los temas más habituales que se hablaban en la poesía romántica. Esta era muy influenciada por el exotismo o de paisajes repletos de fantasía, magia o esoterismo. Se combinaban los versos
cortos y largos y se usaban también estrofas tradicionales como el romance. Ahora, las características del teatro. Se usaba verso y prosa en una misma obra. Se mezclaba lo trágico y lo cómico. También se mezclan los elementos populares con la sátira y la crítica social. Se prefería por la historia medieval y recuperación de leyendas y cultura propia de la época, intereses por el exotismo y la identidad propia de los pueblos. Los personajes del teatro romántico suelen ser rebeldes y se enfrentan contra la sociedad. Una característica muy común del drama romántico es la creación de una intriga sorprendente y muy bien elaborada que mantenga el vilo en vilo al espectador. Y por último, pero no menos importante, la prosa romántica. Una de sus características es la exaltación del yo. Normalmente, estas novelas están escritas en primera persona y reivindica la visión subjetiva de la realidad que tiene el protagonista. Por eso, son obras cargadas de emociones y de muchos sentimientos. Otra puede ser el sentimiento de libertad. El autor romántico defendía la libertad por encima de todo, y por eso en las novelas también vemos ese rasgo que se experimenta con nuevas formas y nuevas estructuras narrativas que se alejan de la forma clásica. Auge del nacionalismo. El interés por la individualidad también se reflejaba a nivel de sociedades y por eso se empezaron a buscar las raíces de las naciones para encontrar su identidad más auténtica. Se observaba mucho la presencia de la naturaleza. Las descripciones abundan en la novela romántica porque la naturaleza actúa como un protagonista más, la relación entre él y el protagonista es completa. La evasión de la realidad. Otra de las características de la prosa romántica es que la insatisfacción del autor le hace evadirse a otras realidades, y por eso pueden contextualizar sus historias en un pasado legendario o en lugares exóticos. Los autores más relevantes en la literatura española del romanticismo. El primero es Gustavo Alfonso Bécquer. Su nombre real es Gustavo Alfonso Claudio Domínguez Bastida. Nació en 1836 y falleció en 1870. Es uno de los poetas y escritores más representantes de esta época. Sus obras más relevantes es La Cruz del Diablo, La Promesa, Rimas y Leyenda, que es la mejor obra que él realizó. La segunda es Mary Shelley. Nació en 1791 y falleció en 1851. Fue una filósofa, buena en el teatro y ensayos. Fue la primera autora de ciencia ficción de la historia. Sus obras más representantes es Frankenstein, Matilda, Valperga. José de Espronceda. Nació en 1808 y falleció en 1842. Es uno de los poetas más destacados en esta época. Sus obras más representantes es Canción del Pirata, El Diablo Mundo, El Estudiante Salamanca. La cuarta es Rosalía de Castro. Nació en 1837 y falleció en 1885. Es de las más destacadas novelistas y poetas, ya que hace obras en lenguaje gallego y español. Su obra más destacada en gallego es Cantares Gallegos o Follas Novas. En castellano, su obra más representante es En las orillas del Sar.